Bienvenida, Susana. Encantada de que estés aquí. Susana es vicedirectora del Centro CNB, que es el Nacional de Biotecnología y que tiene varias líneas de investigación también para la lucha contra el COVID. Pues muy buenas tardes, Isabel, encantada de hablar con vosotros hoy. Muy bien. Susana, nuestra primera pregunta sería, vuestro centro, ¿cuáles son las líneas de investigación que lleváis a cabo? Pues en el centro tradicionalmente tenemos, es un centro muy grande, tiene 5 departamentos distintos y se investiga en ámbitos pues también muy variados. Pero ahora, dado la crisis por la que estamos pasando, la crisis del COVID-19 y del virus asociado, pues nos hemos volcado, como no podía ser de otra manera, en investigaciones relacionadas con este virus y con la enfermedad que causa, ¿no? Entonces, nosotros estamos llevando a cabo ahora varias áreas, estamos investigando en varias áreas. Una de ellas son vacunas. Tenemos 2 grupos que ya estaban muy bien preparados para comenzar a desarrollar vacunas que nos pudieran inmunizar en próximas oleadas del virus. Tenemos otros grupos que están trabajando en lo que se llama reposicionar medicamentos, esto es, fármacos que ya existen, que están en el mercado y que tienen actividades más allá de para las que los usamos habitualmente, ¿no? Y estos fármacos pueden reusarse, reposicionarse para funcionar como antivirales. Y esto es lo que estamos investigando también, una plataforma muy grande. Y luego estamos haciendo toda una serie de estudios que están relacionados con estos, que de alguna forma les dan apoyo, que son estudios computacionales. Ahora sabéis que el nivel de computación que tenemos a nivel molecular, a nivel de principios activos y demás es muy, muy alto, y lo que nos permite es, con un coste mucho más bajo, pues identificar, por ejemplo, fármacos que pudieran actuar en algunas posiciones específicas de las proteínas del virus, de su cápside, etc. Y estos estudios apoyan a luego los estudios empíricos, experimentales. Sobre las investigaciones que estáis haciendo en vacunas para el COVID, son dos las que estáis llevando a cabo, la del doctor Sí, Juanes y la del doctor Mariano Esteban, ¿no? correcto, sí. ¿Nos puedes hablar un poquito cuáles son cada una, en qué fase se encuentra y qué diferencia hay también entre ellas? Sí, las aproximaciones son muy distintas. El grupo del profesor Luis Enjuanes es un grupo que tiene muchísima experiencia en coronavirus, lleva toda la vida estudiando esta familia, este género de virus, y entonces ellos ya estaban familiarizados con el SARS-CoV-1, que apareció hace ya casi 20 años, y habían empezado a desarrollar una vacuna. Entonces, su aproximación a la vacuna es a través de virus que no tienen el genoma completo, con lo cual son virus que no pueden producir infección, pero desencadenan inmunidad. Entonces ellos lo que tienen que hacer es reconstruir el genoma de ese virus a partir de piezas. Este se está probando ahora in vitro. Y en el grupo del profesor Mariano Esteban, lo que se hace es utilizar una vacuna ya probada, que se utiliza como esqueleto, para insertarle otras proteínas del virus SARS-CoV-2. Y esas proteínas, que son piezas simplemente del genoma de este virus nuevo, son las que desencadenan la inmunidad cuando se aplica la vacuna. Esta ya está testada in vitro y ha pasado ya a ser testada en animales. Vale. Entonces está en Cuando, una fase un poquito más avanzada. cuando te refieres a testada en animales, te refieres a ratones ¿no? En A nuestro caso, de momento humanizados. no son ratones humanizados todavía. Primero se testa en ratones, luego se testará en ratones humanizados y luego pasará a fase clínica, y ahí ya sale del dominio, digamos, en el que los que hacemos investigación básica tenemos control, ya pasa a investigación clínica. En una de las entrevistas que le han hecho a Mariano Esteban, comentaba él que desde ahora hasta que pase a fase clínica pasarán unos 4 meses. Sí, del orden. Vale. Y una vez que esté en fase clínica, hasta que llegue directamente a toda la población, puede pasar un año. Puede pasar un año, sí. Vale. Y eso que estamos haciendo las cosas muy rápido. Si faltan 4 meses para que pase a fase clínica, vosotros lo que tenéis es que tener el dinero suficiente o la subvención suficiente, los recursos suficientes como para que en esos 4 meses podáis trabajar con esa vacuna y terminarla hasta la fase Exactamente. clínica. Y mi pregunta es, ¿tenéis esos recursos? Hemos recibido, desde que se declaró esta crisis, esta emergencia, hemos recibido bastante dinero como para
tener ya, haber puesto a tiempo cero todos esos proyectos en marcha. Hay cosas que todavía las tenemos pendientes. Por ejemplo, nosotros tenemos un laboratorio de alta seguridad, el que se llama P3, que tiene varios módulos, y uno de los módulos no lo usábamos porque no teníamos ni personal especializado en usarlo ni financiación para mantenerlo. Y entonces ahora, a raíz de todo esto, estamos intentando, bueno, se ha abierto ese módulo, pero hay algunas modificaciones que hacer, y cuando hablamos de estas modificaciones hablamos de muchísimo dinero que está implicado en todo esto. Entonces no es exactamente solo el trabajo o un sueldo de un investigador que ya está pagado, ni los reactivos, ni la ingeniería genética que se use, que esos son cosas relativamente poco costosas, sino es toda la infraestructura que circula alrededor de todo esto. Las pruebas en animales son costosísimas. Hacer el mantenimiento de un animalario, de esos animales en condiciones, animales que a veces vienen de la ingeniería genética también, para que se parezcan más a nosotros y den una respuesta más parecida a la que podemos dar nosotros. Todo eso implica muchísimas personas, mucha infraestructura, mucho mantenimiento de infraestructura, y ahí se va muchísimo dinero. Entonces, todavía no tenemos todo el dinero que nos haría falta para ser completamente autónomos, ¿no? Y poder llevar todos estos ensayos hasta el final. Según la Organización Mundial de la Salud, existen 5 investigaciones en fase clínica y 69 en fase preclínica. Eso es. Pero sí. también sabemos por los medios de comunicación que las vacunas que actualmente están más adelantadas son las de Estados Unidos y China. Sí. Si realmente se encontrara la vacuna antes que vosotros, ¿dejaríamos de seguir investigando la vacuna aquí en España? ¿No sería necesaria? Desde luego no deberíamos seguir investigando por varias razones. Primero, sí, puede ser que ellas lleguen antes, pero precisamente todas las fases de las que estamos hablando, test in vitro, test en animales y fases clínicas de distinta envergadura, son para probar que esa vacuna es suficientemente eficaz, que los efectos secundarios están controlados y que se pueden utilizar de forma más o menos amplia en la población. Bien. Eso son una serie de obstáculos, si queremos, o de pruebas que no todas las vacunas van a pasar, ni siquiera las que están en fase clínica. Por eso tenemos ahora tantos frentes abiertos. Tenemos tantas vacunas en investigación como nunca antes habíamos tenido en el mundo, ¿no? En relación a un problema, a un virus específico. Algunas llegarán y otras muchas se quedarán por el camino, porque hay luego detalles de las vacunas, detalles de la interacción con los humanos, con el sistema inmune, que pueden hacer que esas vacunas no tengan éxito, ¿no? Entonces, nosotros, el hecho de que esas estén más avanzadas no es una garantía de que vayan a ser las vacunas válidas. Pueden serlo, sí, y ojalá, porque las tendríamos antes. Y luego existe otra cuestión relativa a quién se queda la vacuna. Si tuviéramos una vacuna española, podríamos darle un empuje a través de empresas españolas que se pudiera distribuir en España, y tendríamos devolveríamos a la sociedad, de hecho, esta inversión que se está haciendo ahora, porque quizá la vacuna tendría unos costes menores a nivel de Estado que si tenemos que andar comprándola a China o a Estados Unidos. Eso por una parte. Y por otra parte, no todas las vacunas son iguales. Podría haber grupos en los que estuviera más indicado administrar una vacuna, y en otros grupos, pues quizá otra. Con lo cual, desde luego, la investigación no es baladí. ¿Tú crees que los antivirales estarán antes que las vacunas? Sí, yo creo que sí. De hecho, ya se han hecho muchísimos progresos en ese sentido. Ya simplemente el conocimiento clínico, el conocimiento médico, de los médicos propiamente, que han estado viendo casos continuamente y que han ido seleccionando de todos los compuestos que administran regularmente aquellos que les ha parecido que iban a tener acción, eso ha tenido un efecto. Ya tenemos algunos que acortan la duración de la infección, que permiten una recuperación más rápida. Y yo creo que vamos a encontrar más o menos rápidamente más compuestos todavía, porque de nuevo volvemos a la cuestión de que cada persona es distinta. No nos vale solo con uno, tenemos que tener un espectro más o menos amplio, una combinación de antivirales. Sabemos que los virus tienen tendencia a escapar, a adaptarse cada vez que les damos un antiviral. Si en lugar de uno tenemos dos, o un cóctel, una combinación de esos antivirales, pues va a ser mucho más efectivo, ¿no? Y esto sí, esto va a llegar, de hecho ya lo tenemos aquí, son cosas que todavía están en prueba y error, pero que yo creo que ya estamos viendo los efectos. Y creo que se está viendo en la bajada de esa curva de defunciones también. Es verdad que el gobierno y todo el mundo globalmente se está invirtiendo mucho en investigación, y estáis recibiendo también ayuda de particulares. Sí. Me has comentado que aún así todo lo que rodea lo que es la investigación es muy costosa y que necesitáis recursos, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a la sociedad
¿crees que la sociedad también podemos ser parte activa de esta enfermedad? ¿Podemos? Por supuesto que sí. O sea, yo creo que esto nos ha tocado a todos muy, muy cerca, ¿no? Porque nos ha cambiado la forma de vida como no podíamos haber imaginado. O sea, todos hemos visto películas de ciencia ficción y no sé si alguna vez habíamos extrapolado a que eso podía ser nuestra sociedad durante un tiempo tan largo como se nos están haciendo estos 2 meses y alguno más que vendrá, ¿no? Entonces, la sociedad eso ahora lo está experimentando en primera persona. Y las soluciones o el aligerar la carga que supone una enfermedad de este tipo, una pandemia de este tipo, las respuestas parece que todos estamos mirando ahora la ciencia, ¿no? Están los científicos ahí, queremos invertir en ciencia, queremos ver si podemos conseguir esa vacuna, ese antiviral, esa cura. Lo mismo que en sanidad, ¿no? Esos respiradores, esa protección, etcétera, ¿no? Todos estos recursos. No los tenemos. Realmente hemos sido, no diría como sociedad, como Estado, a nivel global, hemos pasado un poco, digamos, la ciencia estaba ahí, parecía que no iba con nosotros, pero la ciencia sí va con nosotros, porque en una situación como esta es donde buscamos las respuestas, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es estar preparados. O sea, lo mismo que estábamos hablando antes, ¿no? Decíamos, las vacunas, igual no llegan todas, pero con que llegue una nos basta. Ahora, no sabemos cuál será esa una. Con lo cual debemos diversificar, debemos estar preparados en muchos frentes distintos, tener muchas vacunas distintas preparadas, a ver cuál es la que llega al final, cuál es la que llega antes de todas esas. Pues lo mismo sucedería si viene otra pandemia, que vendrá, porque esto va a ser inevitable. Cada vez somos más humanos, tenemos contacto con animales, los saltos de virus de animales a humanos existen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese futuro? Estar preparados. Puede haber muchas cosas que no veamos, porque bueno, hay investigaciones que nunca saltan a los medios. La inmensa mayoría de investigaciones nunca saltan a los medios. ¿Por qué todos tenemos ahora en boca la palabra coronavirus? Porque hay un coronavirus que nos ha cambiado la vida. ¿Cuántos de nosotros conocíamos los coronavirus antes de esta pandemia? Pues probablemente muy poquitos, solo los especialistas. Entonces, ahí lo que necesitamos es un tejido, es estar preparados, ¿no? No solo en coronavirus, sino en baculovirus, en fin, todos los tipos que nos podamos imaginar, porque no sabemos dónde va a surgir el problema. Estamos pensando ahora en una pandemia, pero ¿qué sucede en un virus, por ejemplo, que afecte a la ganadería? Algo así, que nos deje, por ejemplo, sin vacas. Pues eso también puede ser una situación grave. Entonces, hay muchos frentes en los que hay que estar preparados, ¿no? No podemos seleccionar uno solo, no podemos decir el próximo problema vendrá aquí. Necesitamos una ciencia fuerte, necesitamos una ciencia distribuida, necesitamos una ciencia que esté en contacto con la ciudadanía también, ¿no? Y esa aproximación va en los dos sentidos. Vamos a intentarlo lo mejor que podamos desde esta parte, pero siempre agradeceremos que os acerquéis desde la otra, ¿no? Y que penséis que esto también es vuestro. Esto es vuestro, o sea, la ciencia es algo que es social. Estamos al servicio de la sociedad. Y entonces esto también es vuestro, así que usadlo, ¿no? Y apoyarlo. Y apoyadlo, claro, sí, efectivamente. Pues sí, me parece muy bien porque lo importante es que nos adelantemos al futuro, ¿no, Susana? Que Correcto. cuando venga una pandemia parecida a esta, pues que no nos pille como nos ha pillado, sino que nos pille con una preparación. Permíteme, Isabel, que te comente que cuando tuvimos los primeros brotes del SARS-CoV-1, que fueron bastante controlados, no llegó a pandemia, fueron unos brotes locales, ahí se comenzó el estudio de una vacuna. ¿Pero qué pasó? Que como se controló el virus, esos estudios dejaron de tener financiación y se pararon. Si hubiéramos seguido desarrollando una vacuna para ese virus, ahora estaríamos mucho más preparados, porque si hubiéramos tenido esa vacuna, lo primero que habríamos hecho habría sido administrarla antes de llegar a este virus, porque probablemente una protección parcial, al menos, hubiera podido conferir, pero no la teníamos. Sí.